De Buena Fuente con Valero. Hola, esta semana vamos a hablar del cortocircuito que hay entre el embajador Armando Benedetti y el canciller Álvaro Leiva. También de cómo hay un ruido en el gabinete ministerial que tiene a dos pesos pesados peleando con fuerza. Además de eso, del episodio por el cual le quieren quitar a un general de la República las medallas que le otorgaron. Y otro tema relacionado con cómo en el autodenominado gobierno del cambio se terminó reencauchando un expresidente que para muchos es bastante cuestionado. Yo soy Daniel Valero, macroeditor de actualidad, y estos son los secretos de los poderosos. Bueno, como les estaba diciendo, vamos a hablar de un cortocircuito que se generó en el Palacio de San Carlos, que es la sede de la Cancillería. Pues imagínense que Armando Benedetti, el embajador de Colombia en Caracas, un tipo muy dado a dialogar con medios, que le ha ido pues bien en esta faceta diplomática, pero que también tuvo el nombramiento cuestionado, pues porque decían que no tenía experiencia en estas lides y que llegaba ahí más por temas de politiquería y otras cosas, pues como que no se la lleva bien con el canciller. Imagínense, con el jefe directamente, estoy hablando de Álvaro Leiva. El mismo Benedetti reconoció en una entrevista con el colombiano, comillas, en el tema personal la relación podría ser mejor, cierro comillas. Esto es porque, según otras fuentes, el canciller se siente a veces ninguneado porque Benedetti realiza acciones de carácter diplomático con el gobierno de Nicolás Maduro en este restablecimiento de relaciones y no se las consulta. Y pues cuando no se consulta al jefe, el jefe tiende a emberracarse. Y esto ha generado ahí como una pelea interna entre ellos dos, está este cortocircuito. Hay un antecedente, recuerden que en una pelea similar que tuvo la ahora ex vicecanciller Laura Gil con Leiva, pues terminó una persona descabezada y no fue precisamente el canciller, sino Laura Gil, que era la persona que estaba pues en un rango diferente al de él. Pues no se sabe qué va a pasar porque aquí hay una leve diferencia, y es que Gustavo Petro es muy cercano a los dos, tanto a Leiva, pues por algo lo puso de canciller, como a Benedetti, quien pues a propósito por algo está ya de embajador. O sea, esta pelea está bastante buena. Bueno, y siguiendo con los enredos en el gobierno, imagínense que con todo esto de la reforma a la salud y que si avanza y que no avanza y que toma tu burocracia, que me devuelves el puesto, que no te lo pido, bueno, en fin, resulta que se presenta otro choque de poderes bastante grande. ¡Ay, chisme! Me había olvidado de contar. La que está impulsando la reforma es la ministra de Salud, Carolina Corcho. Desde que se posesionó, no son pocos los sectores tanto políticos como empresariales y del mismo sector salud que han dicho que ella, más que una gestora de temas de salud, es más una activista en temas de salud. Y al ser activista, pues le han dicho que no sabe negociar, que se enrancha en una posición y de ahí no se mueve, y que es bastante complejo pues tener un diálogo político con ella. Y de ahí que se le haya enredado la reforma de la salud que ha querido presentar. Y Alfonso Prada, ministro del Interior, el que se encarga de las relaciones con el Congreso, pues le ha dicho, oiga hermana, pues colabore, porque cómo así que no podemos estar diciendo que sí, que le vamos a incluir a los partidos los acuerdos, y después cuando va y se radica la ponencia de la reforma de la salud, pues resulta que no están los acuerdos, y ya la gente pues vio que se salieron del redil Efraín Cepeda de los conservadores, Dilian Francisca Toro de la U y César Gaviria de el Partido Liberal. Pues resulta que Prada ha dado a entender que Corcho es la que le estaría rompiendo la coalición al gobierno de Gustavo Petro y por ende dañándole casi todo el bloque legislativo. Y si esas mieles se acaban con el legislativo, es muy complicado que cualquier otra reforma puede pasar. En todo caso, la prueba de fuego va a estar esa semana. Un dato para cerrarles ese chisme, y es que Corcho ya se cargó a Alejandro Gaviria, exministro de Educación. ¿Hará lo mismo con Prada? Vamos a ver, es año electoral. Otro cuento que les traigo muy rápido, les decían que hay un general al que le quieren quitar las medallas, pues es un general retirado, a quienes tenemos más de 30, nos acordamos de este tema, y es que él fue condenado por la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985, la guerrilla del M-19 se metió a sangre y fuego allá, y bueno, todo eso es historia patria. M-19 es un capítulo importante porque es la guerrilla en la que militó el hoy presidente de la República, Gustavo Petro. Pues resulta que una serie de periodistas, entre ellos Diana López y Elena Urán, le pidieron formalmente al Ministerio de Defensa que le quite todas las medallas que haya recibido el general Cabrales después de lo del Palacio de Justicia. Esta decisión la tiene que tomar o tiene que interceder en parte el ministro de Defensa, Iván Velázquez. Pues resulta que él se declaró impedido para seguir con este proceso porque él también ha sido un duro crítico
político, ha investigado y ha asesorado temas relacionados con lo que pasa de la toma del Palacio de Justicia y se tuvo que hacer un enroque. Y la decisión final va a estar en el ministro de Justicia, que es Néstor Osuna. En todo caso, lo que está por verse es si el gobierno Petro, si se va a dar o no ese lapo de quitarle a un general las medallas que ha tenido. Y ya para cerrar, todo tiene su final. les decía también en esta introducción que se reencauchó un presidente. Pues imagínense que Ernesto Samper, expresidente liberal, el del proceso 8000, el que llegó al poder después de César Gaviria, el que le quitaron la visa en Estados Unidos, pero pues que nunca se le ha corroborado en sí nada judicial que lo comprometa judicialmente, eso hay que decirlo con todas las letras. De hecho, para algunos es un socialdemócrata que no dejaron gobernar, para otros simplemente fue un mal presidente. En política de todas las versiones hay. Resulta que él había perdido protagonismo en los últimos gobiernos, su voz no era como muy tenida en cuenta, pero con el gobierno de Gustavo Petro, al cual impulsó desde la campaña, le han dado como mucha visibilidad, sobre todo en lo que tiene que ver en la reconstrucción de relaciones con Venezuela. Esta semana estuvo en el Palacio de Miraflores, se fue acompañado de la senadora Clara López, también muy cercana al samperismo, e incluso a los hermanos Moreno. Acuérdense de Samuel Moreno, no es bien recordado, Iván Moreno tampoco, pero en fin, eso es otra historia. Resulta que ellos estuvieron hablando con Nicolás Maduro como para preguntarle: oiga, hermano, ¿qué necesita usted? ¿Qué más quiere para ver si apoya la cumbre pro democracia que se va a hacer el martes en Bogotá sobre cómo volver al redil democrático a Venezuela? Si bien los intríngulis de ese encuentro han sido muy reservados, por más que uno pregunta en fuentes en Caracas y en Bogotá y en todos lados, sí pasó un hecho curioso, y es que después de esa reunión salió Maduro y dijo que sí apoyaba la cumbre. Eso quiere decir que pues algo habrán acordado, algo le habrán dicho, o simplemente, como decía el viejo adagio, pues Dios los cría y ellos se juntan, y toda esta izquierda seguramente tiene algún propósito que habrá que ver hasta dónde va a llegar. Bueno, estos fueron los cuentos de este fin de semana. Nos escuchamos la próxima semana con los confidenciales de los poderosos en De Buena Fuente. Chao.